Hermanos y amigos, es un placer estar con ustedes esta noche para llevarles la palabra de Dios, haciendo una breve pausa para después retornar hacia el tema ¿qué pasa después de la muerte? En esta noche yo les quiero hablar del llamado de Cristo, que tiene algunas características muy interesantes. Quiero darles gracias por esa atención que tienen para con un servidor. Gracias también por los comentarios que ponen en el chat. Gracias porque comparten y también gracias porque le dan me gusta. Todo eso ayuda para que este mensaje llegue a más personas y de esa manera puedan almas consolarse con la palabra de Dios. En esta ocasión, entonces, nuestro tema será el llamado de Cristo. Y recordemos, tengamos presente que nuestro tema principal es después de la muerte, ¿qué pasa? ¿O qué pasa después de la muerte? Vamos a leer unos textos muy interesantes que están en Juan capítulo 10, versículos del 22 al 29. Voy a pedirles que abran su Biblia, por favor, para que juntamente conmigo vayan a esos versículos. Juan capítulo 10, versículos del 22 al 29. Va a ser un tema sencillo, breve, nada más con la esperanza de que este llamado de Cristo siga resonando en los corazones. Vamos a leer entonces Juan capítulo 10, versículos del 22 al 29, por favor. Juan 10, 22 al 29. Bienvenidos todos aquellos que están entrando. Si usted puede quedarse a escucharnos, se lo agradecería. Si usted puede comentar algo también. Si usted puede darle like y puede compartir. Todas estas cosas son muy interesantes. Si usted cree que el mensaje que vamos a hablar de la palabra de Dios es bueno, es correcto y es bueno para las personas que usted conoce, por favor ayúdenos con eso. Entonces, Juan 10 del 22 al 29 dice, celebrábase, en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creeréis. No creéis las obras que yo hago en el nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bueno, había una fiesta en Jerusalén. Esta fiesta era la de la dedicación en tiempo de invierno. Jesús andaba en el templo. Recordemos que el templo tenía algunas puertas, como aquella puerta llamada la Hermosa, tan famosa, ¿verdad? Y también había el pórtico de Salomón. Dice que cuando andando allí Jesús, pues le rodearon los judíos, ¿verdad? Los judíos ya estaban sumamente disgustados, sumamente estresados por el trabajo que el Señor Jesús estaba realizando, y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ellos querían que Jesús les dijera, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios, y que les hiciera milagros delante de sus ojos para que pudieran creer en Él, ¿verdad? Por esa razón ellos todavía hasta este momento no se enteraban o no querían enterarse de que Cristo era el Hijo de Dios. Y Jesús les respondió, les he dicho, y no creéis las obras que yo hago en el nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Entonces ahí tenemos una forma de que los judíos que estaban presionándolo en esta ocasión pudieran enterarse si realmente era el Cristo o no, y de esa manera poder contestar su pregunta o su inquietud. Las obras que Cristo hacía, ¿verdad? Esas daban testimonio de Él.
Los profetas, la palabra de Dios, habían hablado de estas cosas que iban a suceder. Y habían dicho que cuando estas cosas estuvieran sucediendo, deberían de conocer que era el tiempo de la redención, el tiempo de la nueva era. Pero ustedes no creen, dice Jesús, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Y me llama la atención, amados, el versículo 27, porque esto es el tema. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así de que de esta parte tomamos la base de nuestro tema que se llama el llamado de Cristo. Porque lo que está involucrando en este versículo 27 es que aquellos que conocen la voz del pastor, aquellas ovejas que conocen la voz del pastor le siguen, y Jesucristo está citando a las ovejas no porque les esté dando un mensaje a las ovejas, ni porque él sea un pastor de ovejas, sino que lógicamente se está refiriendo a las personas que le seguían y aquellas que habían obedecido su llamamiento y de las cuales pues él era el Señor, ¿verdad? Él era el pastor en el aspecto espiritual. Yo les doy mi vida eterna, dice el Señor, y no van a perecer jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amados hermanos, el llamamiento de Jesucristo es sumamente importante porque es un llamamiento para vida eterna. Es un llamamiento que posiblemente trae algunas dificultades en nuestra forma de vivir, en nuestro modus vivendi, y de esa manera puede tender a afectarnos de tal grado que usted, que está escuchando la palabra de Dios, siente ese llamado y se rechaza a aceptarlo porque le va a estorbar para vivir su vida como usted la está viviendo. Estoy hablando del llamamiento verdadero, no del llamamiento de aquellas voces que simulan ser las voces de Cristo, pero que le hablan con engaños, con mentiras, tratando de ganarle para algún movimiento, para alguna denominación, para alguna creencia errónea. Le estoy hablando del movimiento verdadero, del llamamiento que Jesús hace a aquellos que quieren realmente seguir la verdad, seguir al Padre Celestial, al Hijo, obedeciendo las instrucciones del Espíritu Santo plasmadas en las Sagradas Escrituras. Es interesante ver la forma en que Jesús, el Señor, hace llamada a la gente que quiere que le siga. Él llama a la salvación. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 43, después de haber llamado a sus primeros discípulos, bueno, aquí dice el versículo 43, al día siguiente, ¿verdad? Después de haber llamado a los primeros discípulos, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo a Felipe, sígueme. ¿Y qué cree que hizo Felipe? Felipe inmediatamente le siguió. ¿Para qué Jesús querría que lo siguiera Felipe? Bueno, para la misma situación que había llamado a Andrés, y luego Andrés trajo a Pedro. Pedro también fue llamado por Jesús, ¿verdad? Y este Felipe habría de llamar a otro llamado Natanael. Y así se iba haciendo la cadenita de aquellas personas idóneas para ayudar en la obra que Cristo iba a realizar o que estaba realizando. Así de que en este capítulo 1, versículo 43, tenemos el principio del ministerio de Jesús y hace el llamado a este apóstol llamado Felipe. Y le dijo, sígueme. Y le siguió para salvación. Este llamado es para que usted venga a seguir, a ser guiado, a ser gobernado por el Señor. El Señor quiere que usted tenga vida eterna y para tener esa vida eterna es necesario seguirle. Nadie puede tener vida eterna sin seguirle. Créamelo, amado amigo, hermano o personas que escuchan este llamado, por favor. Es muy importante entender que la forma en que Jesús llama es la forma que lo mantiene a usted
obedeciendo la palabra de Dios, perteneciendo a su cuerpo, reconociendo que Jesús es la cabeza de ese cuerpo. De otra manera, su llamamiento no ha sido el llamado de Jesús, ha sido un engaño. Pero si usted, al oír el Evangelio, cree en ese Señor, usted puede venir a obedecer ese llamamiento, arrepintiéndose y bautizándose para perdón de pecados. Hay otro llamado muy interesante, que es un llamado a la concentración. Dice en Juan capítulo 21, versículos del 19 al 22, Juan capítulo 21, versículos del 19 al 22, nuestro Señor Jesucristo había resucitado, estaba con los apóstoles dándole las últimas instrucciones, porque Él tendría que ser llevado al cielo de donde había venido, y entonces necesitaba dar últimas instrucciones a sus discípulos, instrucciones que después de recibirlas, ellos estarían preparados para esperar el advenimiento del Espíritu Santo, que sería el otro consolador enviado del cielo para seguir con los apóstoles y con los discípulos del Señor. Y entonces se acerca el Señor Jesús a Pedro y le hace el encargo de que apaciente sus ovejas. Y dijo el Señor Jesucristo: cuando eras joven ibas para donde querías, pero cuando seas viejo, pues otro te va a ceñir y te va a llevar por lugares que ni te imaginas. Y claro, dice el versículo 19 dice: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Está hablando de Pedro. Y dicho esto, añadió: sígueme. Y entonces el versículo 20, muy interesante, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Este discípulo, este mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro vio a este discípulo, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. En otras palabras, el llamado que hace el Señor Jesucristo es un llamado a la unidad, es un llamado a la concentración de la verdad, para que los que están siguiéndole no se peleen entre ellos, sino al contrario, que sigan fielmente a Jesús, poniéndolo a Él como mirada, como el fin de su carrera, poniéndolo a Él como el ejemplo a seguir, y evitando así los malos entendidos, ¿verdad? Como en este caso Pedro pues dice: este discípulo que trae, porque si el Señor está hablando conmigo, y el Señor le dice: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, el discípulo Juan tuvo una situación muy especial con Jesús, porque fue precisamente Juan al que el Señor tenía a un lado y en la última cena recostaba su cabeza en su pecho. Y también tiene una situación muy, muy interesante, porque Juan fue el que preguntó a Jesús en el nombre de los apóstoles quién sería quien lo iba a entregar. Y también Juan, amados, es el único discípulo que se encuentra al pie de la cruz, a un lado de la madre de Jesús, consolándola. A este discípulo Jesús le encargó a su madre, con aquellas palabras dichas desde la cruz. Cuando Jesús ve a su madre, le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y viendo al discípulo a quien amaba, le dijo: he ahí tu madre. También en este Juan tiene una característica interesante, porque era familiar de Jesús y al parecer era el más joven de los apóstoles.
Así de que hay algunas características por las cuales el Señor Jesús tenía una atención especial. Muchas veces se ignora o se trata de ignorar por egoísmo o por envidia de que el amor de Dios es igual para con todos los hombres. Y cuando queremos explicarlo, tenemos que hablar del amor de un padre hacia sus hijos o de una madre hacia sus hijos. Muchas veces cuando son algunos hijos, 2, 3 o más, siempre hay quejas de que, oye, tú quieres más a este que a mí, o tú me tratabas peor que a este. Y siempre hay ese tipo de quejas. Y la respuesta es simple, amados. En la mayoría de los casos, tanto padres como el Señor mismo tiene que hacer un tratamiento especial debido a la característica de cada persona. El padre no puede tratar de la misma forma al hijo menor como trató al mayor, porque el mayor fue quizás aquel que sufrió la inmadurez del padre tierno, de la madre tierna, y el menor pues ya tuvo unos padres más experimentados, más maduros. Posiblemente esa sea una de las cosas. Otra de las cosas es que a veces un hijo es más débil, más delicado, y se le tiene que prestar una atención que no se le presta al que es más fuerte. Entonces hay diferentes situaciones, amados, que debemos comprender, por las cuales hay una diferencia de trato con una persona y con otra. En el caso de los apóstoles, a Pedro se le hizo raro que Juan anduviera muy pegado del Señor, y Jesús le dijo, que a ti, tú sígueme, ¿verdad? Tú haz lo que yo te digo, tú haz lo que yo te encargo. Yo quiero que este discípulo siga y quede hasta que yo venga. Así que la situación posiblemente sea más compleja que lo que yo les he hablado, amados hermanos, pero espero que haya ayudado de algo. En Mateo capítulo 8, versículo 22, encontramos otro llamado muy interesante. Hay un llamado de Jesús para salvación, pero este llamado para salvación también es un llamado de separación. De separación. En Mateo capítulo 8, versículo 22, fíjese lo que dice. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Este llamado de separación es, el Señor Jesús anda recolectando discípulos, ve a un hombre que le va a ayudar en las cosas de extender el evangelio, el mensaje de salvación, le hace el llamado, aquel hombre le objeta diciendo, deja que primero entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces ahí había un llamado que iba a separar a este hombre de sus padres y de su familia. Pero ese llamado es mucho más importante que lo que acabamos de decir, que la familia. Muchas veces esto se puede comparar con la situación de que alguien quiere venir a servir a Jesucristo, pero se lo impide a alguna situación familiar. De que a lo mejor el padre o la madre se oponen, o a lo mejor los hijos se oponen, o a lo mejor una enfermedad, o a lo mejor un vicio, un mal hábito. Y este es el muerto que no deja que se vaya el que quiere irse. Entonces la respuesta de Jesús fue muy clara, deja que los muertos entierren a los muertos. Y si en una situación tan humanamente delicada, donde hay una persona atendida y se necesita la solidaridad de especialmente de los dolientes, y los dolientes necesitan recibir mucho consuelo de los que están alrededor de ellos. Imagínese que uno de los principales dolientes tenga que dejar a la familia en ese momento. Bueno, el llamado de Jesús es más grande que eso. El llamado de Jesús es que, si tú tienes esa situación, allí hay quien pueda hacer ese trabajo. Tú ven y sígueme. Tú ven y sígueme. Me recuerda el caso de Lidia, aquella mujer vendedora de púrpura y de lino fino, aquella mujer que era de Tiatira, pero que conoció al Señor en Filipos.
esa mujer servía a Dios. Y, y nos preguntamos, bueno, esta mujer era una comerciante, sí, eso es lo que dice la palabra de Dios, que era una vendedora. ¿Y qué era lo que vendía esta mujer? Bueno, vendía algo sumamente caro, un producto carísimo, porque ese producto que ella vendía solamente lo vestían los reyes y personas con mucho dinero, de mucha alcurnia, como decimos. Así de que los clientes, fíjese bien, los clientes de Lidia eran sumamente importantes. Imagínese un cliente el día sábado buscando a Lidia para que le venda una tela, para que le venda lino fino, ¿verdad? Que le venda esta prenda tan preciosa para las personas de alcurnia, y no la encuentra porque ¿qué está haciendo Lidia? Adorando a Dios en día de reposo. Porque en el tiempo que estamos hablando se adoraba a Dios en día de reposo, o sea, la persona dedicaba el sábado para adorar a Dios, para las cosas espirituales. Era prohibido hacer otra cosa. Era prohibido hacer otra cosa. Y entonces, ¿qué va a pasar con aquel cliente? Se va a ir con otro vendedor, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús le dice en Mateo 8:22 a este hombre, deja que los muertos entierren a los muertos, pues también es aplicable, deja que otros hagan negocio también. O deja ver qué tan importante es tu fe en el Señor, que aún puedes dejar de ganar unos pesos, unos dólares, por ir a servir al Señor. Claro que al venir Lidia a conocer el Evangelio, pues el día que empezó a usar para adorar al Señor fue el primer día de la semana, sin duda. Pero antes de eso, pues estaba la ley de Moisés, que ella seguía. Ella juntamente con otras personas, especialmente mujeres. Entonces es interesante, hermanos, deja que los muertos se entierren a sus muertos, tiene muchas enseñanzas que nosotros a veces pasamos por alto y no nos interesa mucho a investigar porque nosotros no estamos dejando que los muertos se entierren a sus muertos. A nosotros le estamos dando más importancia a otras cosas que al Señor y estamos despreciando el llamado del Señor. Nos encontramos despreciando el llamado del Señor. Podemos encontrar también un llamado en Mateo capítulo 16, versículo 24, y este llamado es hacia negarse, pero no negarse al llamado, sino negarse a todo lo que estorba para aceptar ese llamado. En Mateo capítulo 16, versículo 24 dice el Señor, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Siga en pos de mí. Venga en pos de mí. Tome su cruz, sígame. Antes de llegar a aquel hombre al que le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, el Señor Jesucristo había dicho, las zorras tienen sus cuevas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces aquí encontramos a personas que fueron llamadas a servir a Dios en el Mateo capítulo 16, 24, posiblemente hijos de familia o padres de familia, viviendo cómodamente en una casa, teniendo sus comidas al día, teniendo donde descansar, teniendo donde calentarse, donde abrigarse, y el Señor les está haciendo un llamado a ir a sufrirla. Las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Bueno, esa es una situación, pero otra situación también, entonces Jesús hace el llamado y personas se resisten a hacerlo porque tienen que dejar de pecar, tienen que dejar algún mal hábito, tienen que ahora cambiar, hacer un cambio drástico en su vida de 180 grados y no les gusta el llamado. Por eso el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Solamente cuando entendemos que el llamado de Jesús es
a que necesitamos negarnos a nosotros mismos para que Él sea el que gobierne nuestra vida, nos cae el 20 y entonces decimos, entiendo ahora de que ya no importa el pasado, no importa aquello, lo que importa es lo que está aquí adelante, la obra del Señor, el trabajo en las cosas de Dios, eso es lo que importa. Y el trabajo en las cosas de Dios no es meramente de los evangelistas, no es meramente del trabajo que hacen los ancianos para organizar y para ordenar las cosas. No es meramente de aquellos que son entusiastas en la obra de Dios, sino el trabajo es de toda la iglesia. Cada uno de los miembros debe de participar. Debe de participar en cuanto a participar en los estudios, en las reuniones, en los acuerdos y en llevar gente a Cristo, llevar gente que oiga la palabra de Dios. Llevar gente para que el predicador pueda darle seguimiento, el evangelista pueda darle seguimiento, hermanos capaces puedan darle seguimiento, pero usted necesita ayudar a la gente a que vaya al menos a escuchar la palabra de Dios. Pero muchas veces la persona no va a escuchar la palabra de Dios, mucho menos va a llevar a alguien, es un tropiezo para la iglesia. Personas que dicen ser cristianos y no están asistiendo, no están reuniéndose, no están siguiendo el plan de la iglesia, no están siguiendo el programa de trabajo, no están siguiendo los mandamientos del Señor. Entonces hay que negarse a uno mismo y tomar la cruz. Tomar la cruz, amados, no es esas cosas que nos hacen sufrir carnalmente o meramente por capricho. No es aquel zapato que me aprieta y que batallo para caminar porque me da dolor, me da molestia. No es aquella esposa que como carcoma está hable y está molestando al esposo. No es aquel esposo que está maltratando a la esposa. La cruz, amados hermanos, es aceptar que Jesús murió en la cruz y estar dispuestos a morir si es necesario por el plan bendito de Dios. Eso es tomar la cruz. La cruz es símbolo de muerte. Dice el Señor Jesucristo que las esposas deben de amar a sus esposos y a los esposos, dice Jesucristo a las esposas que se sujeten a los esposos y le dice a los esposos que ellos deben de amar a las esposas. Y así como Jesús dio la vida por la iglesia, el esposo debe de estar dispuesto a dar la vida por su esposa. Eso es tomar la cruz, muerte, morir al pecado, morir a uno mismo. Ya no vivo yo, dice Pablo, que tomó literalmente estas palabras, estos mandamientos del Señor Jesús, a pesar de que no estuvo en el tiempo de los otros apóstoles. El Señor Jesús le enseñó esto también a Pablo. Toma tu cruz y sígueme. Y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne y en el pensamiento de que Él dio la vida por mí. Eso es tomar la cruz, amados. Estar trabajando constantemente por la obra, estar haciendo trabajo que redunde en beneficio para la gente que no conoce a Cristo. Pero tenemos otro llamamiento en Mateo 19:21, por favor. Mateo capítulo 19, versículo 21. Y este es un llamado a la consagración. En una parte del ministerio de Jesús, se le acercó un joven. Jesús lo vio, le amó. El joven le dijo a Jesús, ¿qué necesito para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, haz lo que es escrito por la ley. El joven le contestó, todo lo he hecho, Señor, ¿qué más me falta? Y entonces en Mateo 19:21 Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme.
¿Qué le estaba pidiendo Jesús a este joven que todo lo había hecho, todo lo había cumplido? Pero una cosa le faltaba. ¿Qué era lo que le faltaba? Deshacerse de sus bienes y poner atención hacia los pobres. Por eso Jesús le dice, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Y sabe qué hizo el joven? Se fue triste, porque sus pertenencias eran muchas. ¿Y sabe dónde tenía el corazón el joven? En sus pertenencias. En sus pertenencias. ¿Dónde tiene usted el corazón? Dígame. ¿Lo tiene en su familia, que le dice que no asista a las reuniones? ¿Lo tiene en el trabajo, que le pide trabajar en tiempo de reunión, en tiempo en que usted debe de estar con sus hermanos? ¿Dónde tiene su corazón? ¿En donde tenía este joven su corazón? ¿Cuál era el Dios de este joven? ¿Cuál es su Dios? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Amados, escúchenme por favor. Este joven era un joven excelente. Si usted lo pone, si usted lo tuviera enfrente de usted y conociera la vida de este joven, se daría cuenta de que era un joven modelo. Era un joven ejemplar. Porque él había cumplido la ley de Moisés, no robaba, no mataba, no decía falso testimonio, no mentía. Era un joven ejemplar. Era un joven que sería mucho mejor que muchos de nosotros. Usted le diría, pues este joven tiene ganada la gloria. Dijo Cristo, no. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Entendemos el mensaje de este llamado? ¿Entendemos el mensaje de consagrarnos a Dios? ¿Entendemos que el tesoro y el ahorro y lo que acumulemos no es lo que hagamos aquí en la tierra, sino lo que estemos haciendo para el cielo? ¿Cuántas personas levantan su mano diciendo, yo tengo al Señor en primer lugar? Nada me puede apartar de Cristo. Y entonces hay muchas cosas que están apartando a la gente del amor de Cristo. Y vuelvo a señalar como carreras que están estudiando y que no les permite reunirse, deportes que están jugando y que no les permite reunirse, carreras del mundo de la farándula que tiene que llenar usted los domingos y no le permiten reunirse. Quizás usted es una persona que practica artes marciales y tiene que ir a los torneos sábado y domingo y no le permite reunirse. Quizás usted sea una persona que está trabajando en un trabajo donde le exigen que trabaje el domingo y no le permiten reunirse. ¿Dónde está su corazón? Usted puede ser la persona mejor que cualquier otra persona. Puede ser caritativa, puede ser bien hablada, no mal hablada. Puede ser una persona que no toma, que no fuma, que no dice maldiciones. Puede ser una persona muy querida por muchas personas. Pero, ¿dónde tiene usted a Dios? ¿Dónde? ¿Dónde tiene usted a Dios? Si no está haciendo los mandamientos de Dios. Acuérdese de aquellos que le decían, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto otro. Y el Señor les dijo en ese día, no los conozco, apártense de mí, porque no hicieron la voluntad de mi Padre. ¿Está usted haciendo la voluntad de Dios? ¿Está siguiendo el llamamiento de Jesús para consagrarse a Él? Este joven hubiera quedado consagrado si hubiera hecho caso de Jesús. Pero no lo hizo. Quizás el diablo ya lo tenía bien cauterizado en su conciencia, haciéndole creer, no te creas de ese hombre. Tú eres perfecto. No necesitas hacer ningún cambio. Y solamente había venido a Jesús para que Jesús reafirmara eso, pero el Señor no lo hizo porque no era cierto. Este joven tenía su corazón, en primer lugar, en otra cosa y no en Dios. Siguiendo adelante, amados, ya casi para concluir, tenemos una cita allí en Juan capítulo 12, versículo 26. Juan 12, 26, y si nosotros leemos desde el versículo 24, Juan 12, 24 al 26,
El Señor Jesús dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida, ¿qué va a pasar con él? La va a perder. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En esta parte de la Sagrada Escritura, amados hermanos, si alguno me sirve, dice el Señor, sígame. Y a donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor, y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Encontramos, pues, de que para poder llegar a este punto de ser un seguidor que sirve al Señor, tiene que caer, ser enterrado y resucitar. Esto quiere decir, amados hermanos, el versículo 24, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Esto tiene términos campesinos, términos de personas que trabajan en el campo, y ellos saben bien que para que un grano pueda dar fruto tiene que ser sepultado en la tierra. Si no es sepultado, nunca va a dar fruto. Así de que, así como el grano tiene que ser sepultado para llevar fruto, asimismo el ser humano, cuando acepta seguir a Jesucristo, tiene que ser sepultado y al nacer una nueva vida tiene que dar fruto. Que el principal fruto es ese, el arrepentimiento y el bautismo para perdón de pecados. Así de que cuando no se hace, dice el Señor Jesucristo, el versículo 25 de esta parte, el versículo 25 dice, el que ama su vida la va a perder. Y el que aborrece su vida en este mundo, es el contraste, si usted aborrece su vida para ganar la vida eterna, será guardada para vida eterna. Así de que si usted quiere seguir al Señor, si usted quiere servirle, sígale. Y donde Jesús esté, ahí también va a estar el que le sigue y el que le sirve. De tal manera que aún el Padre Celestial le honrará. Esto parece lejano muchas veces a nuestra mente, parece que es algo que no va a ocurrir nunca, se nos hace como un sueño, pero esto es lo que dice la palabra de Dios, y esto es cierto, la palabra de Dios se ha cumplido, no ha fallado en ninguna de sus profecías. Nos faltan profecías por cumplirse, nos faltan milagros por ver, pero le digo una cosa, la palabra de Dios no ha quedado mal parada, de tal manera que la verdaderamente llamada ciencia está de acuerdo con los eventos bíblicos. Acordémonos que la vida tiene de 6,000 o 7,000 años de existencia y las profecías se han cumplido al pie de la letra. Así de que, ¿por qué no creer que algún día vamos a estar allá y el Señor va a reconocernos como quien le seguimos, sirviéndole, y el Padre va a honrarnos? Eso puede pasar en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Si a nosotros se nos va la vida física, no nos queda mucho tiempo para experimentar el hecho de estar en el juicio final y ser aceptados para vida eterna o para condenación eterna. En Mateo 4:19 les dijo pues Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Una persona que acepta el llamamiento de Jesús y que le sirve a Jesús es una persona que se pone a pescar hombres. Y para pescar hombres hay que lanzar el anzuelo. Y ese anzuelo se llama Evangelio de Cristo. Y cuando usted siembra la semilla o cuando usted lanza el anzuelo, personas escuchan y en cualquier momento alguien va a venir. Pero se tiene que hacer el trabajo. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esa es la voluntad de Dios. Que cada uno de nosotros multipliquemos el mensaje,
Usted está oyendo este mensaje en esta ocasión. Si es un hermano, si son 2, si son 5, no importa si son poquitos o son muchos. Pero si usted lo repite, usted lo multiplica. Dios quiere que vengamos en pos de Él para hacernos pescadores de hombres. Entonces, pescadores de hombres. Entonces, si nosotros ya estamos sirviendo al Señor, debemos de estar pescando hombres. Debemos de estar predicando el Evangelio. Así de que, amados hermanos, yo creo que es suficiente en esta noche. Yo les agradezco mucho su atención. Y este es un llamado de Jesucristo. Y la última porción de la Sagrada Escritura que recordaremos en esta ocasión es Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30, donde el Señor dice: venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy humilde y manso de corazón, y hallaréis refrigerio para vuestras almas. Porque ligera es mi carga. Usted que ha oído la palabra de Dios lo suficiente y no ha venido a Cristo, este es un buen momento para hacer la decisión. Si usted necesita más información, hágamelo saber como lo han hecho otras personas por medio de mensaje, aún por medio del chat, si usted no quiere que sea público. Ya por medio del Messenger, por medio del Messenger, si usted no quiere que sea público. Y hermanos, hermanas, si ustedes han caído de la gracia, sienten que le han fallado a Dios, este es un buen momento para hacer arreglos con Dios. Usted necesita pedirle perdón a Dios. Hermanos deben de orar por usted y usted debe de empezar a tener una relación más cerrada con la obra de Dios. Así de que, amados, a todos les hago la invitación. Si necesitan hacer arreglos con Dios, este es el momento. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Y les invito a que me sigan con una oración. Si están de acuerdo, ¿verdad? Al final pueden decir el amén. Padre bendito y eterno, agradecemos este momento, agradecemos la vida, la salud, todo lo que nos das y que no merecemos. Gracias, Padre. Gracias porque aunque hemos batallado en estos últimos meses por la situación de la pandemia, tú nos has llenado de lo necesario, Padre, y aún mucho más de lo necesario. Aunque ha habido pérdidas de vidas, también ha habido glorificación y honra para ti, Señor, porque se sigue cumpliendo tu bendita palabra, donde claramente nos enseñas de que la vida no es segura, la vida no la tenemos comprada. Estamos de paso y en cualquier momento somos llamados a tu santa presencia, Señor. Gracias, Padre, por estas personas que han escuchado, tanto hermanos como amigos. Ayúdales y bendíceles y que cada uno de ellos haga los arreglos necesarios si es que deben de hacerlos. Y aquellos que están firmes en tu camino y luchando, cada día darles más fuerzas también, Señor. Gracias por tu bondad y tu gran misericordia. Ayuda a nuestros hermanos que están enfermos en la cama. Nuestro hermano Abelardo nos notifica del hermano Antonio Montañez, que ha estado mejorando. Esto nos da mucha alegría. También tenemos a nuestro hermano Steve y a su esposa enfermos, que son anunciados por nuestro hermano Gregory. Tenemos a hermanos como Eduardo Rangel y Jenny, su esposa, ¿verdad? Que ellos han estado con el COVID. Y sigamos orando, Padre, por todos aquellos. No menciono a todos, pero sabemos que hay muchos más. Y también sabemos que hay muchos que están dolidos por la pérdida de seres queridos. Rogamos, Padre, que consueles a aquellos que están en el lecho del dolor y que aún es fácil de que se depriman porque muchos de ellos ya no pueden tener contacto con sus familiares debido a esta pandemia. Te rogamos que les des fuerza y que la fe no decaiga en ellos, Señor. Gracias, Padre. Hágase tu voluntad en todas las cosas, en el santo y bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, amados. Dios les bendiga y muy buenas noches.